25. Qué concentración. Qué concentración. Mira, y no me comí el último bizcochito porque Fede dijo en 20 al aire y si Ahora tenés que salíamos... esperar media hora para comértelo. No sé. ¿Cómo sigue? Yo hace mucho que no hago esto, así que estoy... Mira, te explico. Sí. Después de los separadores, viste, hay un segundito que se escucha como la voz de la Daniel cortina. Sí. Y después, bueno, a veces decimos alguna boludez, qué sé yo, como recién que Le dan decíamos like que al vivo, Zidane importante. ¿Cómo? Que le den like al vivo. Que Zidane es un pelado patrón, etcétera, cosas así. Que Zidane y yo tenemos pelada parecida. Sí, y ahí presentamos realmente ¿Quién había es el sido del Pep cabezazo? Guardiola, Zidane. A él le dan el cabezazo. No, No, él lo da a Materazzi. A Materazzi. Un jugador que se hizo jugador profesional a los 21 años. Te tiro ese dato. Y escribió un libro. Escuchá Sí. esto. Vos que creías que Ari Paluch era un delincuente con el combustible espiritual, por ejemplo. ¿Cómo están con eso? Materazzi escribió un libro que se llama Las 100 cosas que me pudo haber dicho. Que le pude haber dicho a Zidane para que me pegue el cabezazo. Ah, lo amo. Ojalá haya vendido, haya hecho más plata con eso que con el fútbol. Ojalá. No creo, porque fue campeón del mundo, pero existió ese libro. O sea, si alguien lo tiene, de ahora lo ¿Esto es lo Mundial del buscamos. 98? No, 2006. 2006. O sea, Zidane fue campeón del mundo en el 98, pero la final del 2006 fue. El que le saca la tarjeta roja es Elizondo, orgullo argentino. Argentina ganó la final sacando una tarjeta roja. Fue el país que más tarjetas rojas sacó en la final. Porque es la única. Sí, hay un árbitro en general, ¿no? ¿Cuántas tarjetas rojas hubo en la final? El primer expulsado en una final de un mundial fue argentino. Mira. ¿En el 30? No. Monzón. En el 90. Mira, antes nunca había habido un expulsado en una final. Mira. ¿Y por qué lo expulsan? Por una patada digna de tarjeta roja. Que no fue la del penal. Que no fue la del penal. Pues el penal no fue. El penal Igual, no fue. Hoy estuve era revisando penal, ¿no? videos viejos y se pegaba mucho. Sí, hoy vi un video espectacular ahora son todos- que salió sobre la final de el Santos de Pelé en el 63 en la Bombonera. Lo que le pegaban a Pelé. No. Bueno, Bueno, de pronto esto se volvió un canal de streaming cualquiera. pero quiero decir Me dos parece cosas más. que estábamos por empezar una nueva columna. De pronto somos Dios. Olga, Luzu. Sí. De pronto es un hay sueño. camaradería peñana. Camaradería peñana, no, total, no, pero Bueno, hablando vamos de a la esto, columna. no, porque quiero decir algo, porque ¿qué es? El otro día escuché a Traverso, hablando de camaradería peñana, que él decía que al automovilismo actual lo había matado la tecnología y también la seguridad. Porque decía, no sé, yo corría en tal lado y la gente se acumulaba, se Y juntaba. morían varios. No, la gente, los espectadores se juntaban en la esquina, en la curva, que sabían que iba a haber un palo. Porque no me querían ver morir y ver yo, pero sí querían ver el palo. Y ahora es todo mucho más cuidadito, ¿entendés? Y creo que hay algo con eso. Y siento lo mismo que decían del fútbol, que ahora nadie se pega No, y pero antes hay se muchos cagaban más, a palos. pero hay muchos más goles gracias a eso. Por eso ahora vos ves las competiciones europeas y los partidos salen 5-3. Y eso es bueno. Es bueno, por eso. Ok. Vamos Bueno, a la columna. Vamos entonces a la columna del señor Oswaldo Cruz. Sí, Wow. en la tercera emisión de Los Héroes del Fin del Mundo, previamente en Héroes del Fin del Mundo, no sé si se acuerdan, hablamos en el primer episodio de El Mejor de Todos, no sé, pero definitivamente el mejor nombre, Clodomiro. El número uno. Picado Dwight. Y en ese episodio hablamos un poquito sobre lo que es la soberanía sanitaria y simplemente para recordar, en particular hablábamos de la producción en Costa Rica de antivenenos para serpientes. ¿Sí? Pueden ir, recordarlo. Fue nuestro primer héroe. De Costa Rica nos fuimos a Cuba para hablar de el buen Finlay, que se llama al revés, Carlos Juan, Excelente. y que cuando nació era Juan Carlos.
y él decidió cambiarse a Carlos Juan. Lo pueden escuchar en el episodio 2 de Héroes del Fin del Mundo, y ahí hablamos de la prevención de enfermedades en salud pública, puntualmente con lo que es la producción de vacunas en Cuba por institutos estatales. Como Costa Rica y Cuba no eran suficientes imágenes, hoy nos vamos a Río. Qué bien. Para seguir el derrotero. Siempre países tienen que ser países bellos, con buenos... Claro, sí, porque si no es bello el país no se puede hacer ciencia. Claro. Ni producción de Es raro lo de medicamentos. bello, no sé. ¿Y hay países feos? Eso estaba pensando, quizás ¿Qué no. país? No sé. Hoy vamos a hablar de Brasil, en particular de Río, y recuerdo que Héroes del Fin del Mundo se trata de una sección en la que hablamos de institutos de salud que deben su nombre a un tipo. Lamentablemente son todos tipos. Hablando de camaradería peñana. Sí, justamente. Pero bueno, era el siglo XIX, principio del XX. Bueno, esto es así. Estos institutos que están por toda Latinoamérica con distinto nivel de impacto y renombre. En el día de hoy nos vamos a la Fundación Fiocruz, la Fundación Osvaldo Cruz. Osvaldo en realidad es con W. Osvaldo. Pero no le vamos a decir Osvaldo. No. No. ¿Y lo de Fío por qué es? Fundación, no sé si es Instituto Osvaldo Ajá. Cruz o simplemente porque sí. Porque siempre es el Fiocruz. Es el Fiocruz. Claro, Sí. Fío. Podría Claro, ser. claro, debería ser Eh, el Fioc. Sí, es el Fiocruz, está en Río, tiene a su vez distintos institutos dentro de la estructura de la fundación. Digamos, como ya lo dijimos en otras oportunidades, es parecido a lo que es el Instituto Malbrán, Claro. ¿no? Que tiene distintos institutos dentro de la superestructura del Malbrán, Es un meta-instituto. que depende del Ministerio de Salud. Bueno, dependía Claro. del Ministerio de Salud. Ahora de la subsecretaría. Sí, cada vez más sub. Bueno, nuestra fundación obviamente debe su nombre a Osvaldo Cruz. Y al igual que nuestro primer héroe del fin del mundo, Clodomiro Picado Twite, el buen Osvaldo se formó en el Instituto Pasteur, Oh. trabajó en la producción de sueros inmunes. ¿El Instituto Pasteur queda en Francia? Sí. Y ahora en Montevideo. Mirá. O sea, en los dos lugares. ¿Y en algún lugar? No sé si en algún lugar No, más. creo que es el único fuera de Francia. Estuvo en los billetes de su país. Igual que Clodomiro. Todo esto es igual que Clodomiro. Comprate una vida, le decía Clodomiro. Forro. Trabajó promoviendo una ley nacional Como Clodomiro. como Clodomiro. Y en Ciencia del Fin del Yo, Mundo ravioles total. hablamos de ellos 2 semanas antes del aniversario de su nacimiento. Como Clodomiro. Lo mismo pasó con la columna de Clodomiro, No la puede hicimos ser. 2 semanas antes. En las otras columnas hablé de los institutos, de qué producían, de sus impactos regionales y después de las personas. Lo que voy a hacer hoy es invertir el orden. ¿Sí? Vamos a hablar primero de Osvaldo Cruz y después vamos a ir a hablar un poquito del instituto, que es grande, de la fundación, ¿no? El Fiocruz. Osvaldo Cruz nació el 5 de agosto de 1872 en el estado de San Pablo, en São Luís do Paraitinga. Presidente argentino 1872. Déjame pensar un poco. Sarmiento. Sarmiento. Era hijo de un médico, ¿sí? Y lo mandaron a estudiar medicina. En el 77 se mudan a Río. ¿Sí? Ahí ya cuando era Osvaldo tenía 5 Avellaneda. años. En el 1887, con 15 años, entra a estudiar medicina. Y se gradúa 15 en 15 años. 15 años. Arranca a estudiar medicina. Casi pasó desapercibido ese dato. Claro, y porque en esa época podías rendir la primaria libre con él. Para, finales del siglo XIX, comienzos Sí. del XX, ¿qué? Sí. Ah, ahí está. Se recibe en 1892 con 20 años. ¿Sí? 1892.
El presidente Carlos Pellegrini. Igual es justo año electoral eso. Bueno, ahí recién recibidito de médico, con 24 años, ya estaba casado, con hijos. A los 16 ya estaba recibido, tenía hijos, estaba casado, tenía 2 premios. A los 24 se va a Francia justamente a especializarse en el Instituto Pasteur. Claro. ¿Sí? Ya grandecito, hay que decirlo. Sí, cosa que también para esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es algo que pasaba mucho. Claro. ¿Sí? De hecho, Carlos Malbrán también hizo ese recorrido, estuvo en el Instituto Pasteur. Clodomiro Picado estuvo en el Instituto Pasteur y más o menos las fechas son similares. ¿Sí? ¿Se conocieron entre ellos? No lo sé, pero es posible. Podemos generar un encuentro de ellos con IA. Después vamos a ver algunas cositas de cómo estaban al tanto de las novedades en términos de salud. Espectacular. ¿Sí? Y en términos de salud pública y de afecciones muy, muy frecuentes en las poblaciones. ¿Sí? Pero bueno, en el 96, en 1896, entonces se muda a París y arranca sus estudios en el Instituto Pasteur. ¿Sí? Ahí trabajó con Émile Roux. Oh. ¿Sí? Émile Roux era para ese, digamos, un par de años después, 2 años después, o en esa época, no me acuerdo bien, pero era el director del Instituto Pasteur. Uh-huh. ¿Sí? Claro, ya con Pasteur muerto en Ya el con Pasteur 70, muerto. por ahí. Y de nuevo, en el Instituto Pasteur pasaba de todo, o sea, un montón de científicos, hablamos de von Behring, de Kitasato, esos eran de esta época, pero trabajando en Alemania, y eran las dos vertientes científicas, la vertiente alemana y la vertiente francesa, las dos muy fuertes. Que ya se iban a agarrar a tiros. Juan Eter dice, un fanfic de los héroes del fin del mundo podría funcionar. Mati, tenés tarea. Émile Roux, la persona que le enseñó a lo que sabía a Osvaldo Cruz, fue el que diseñó el suero antidiftérico. ¿Sí? Simple paréntesis, la difteria mataba a un montón de personas. Una enfermedad producida por una bacteria mataba a un montón de personas y en esa época se empezaba a entender esto de fabricar sueros capaces de neutralizar toxinas bacterianas o a los patógenos en sí. ¿Sí? ¿Ya se habían inventado los antibióticos? No, estábamos a 50 años 50. de que se inventen los Claro, antibióticos. porque hasta el momento todo se solucionaba con el suero... Con el suero de caballo, Sí. y para las enfermedades que había. No todas las enfermedades eran posibles de tratar con sueros. ¿Sí? La primera fue la rabia, que fue el gran salto de Pasteur. A partir de ahí, Pasteur con el suero antirrábico, se empiezan a desarrollar distintos sueros, pero para un montón de patologías no había con qué darle. Digo, tuberculosis, por ejemplo. No. ¿Sí? No había ningún Ahí suero te mandaban a antituberculoso. Córdoba. Claro, Lo mejor que andá te y hacé lo que puedas. Bueno, en 1899, Osvaldo vuelve a Brasil, ¿sí? A Río, justo en el momento en el que a Brasil entra en grandes cantidades la peste. ¿Cuál peste? La peste. O sea, la peste negra. Uno. La peste, la peste bubónica. Sí, que si no lo hicieron, no googleen cómo se ve un bubón. No lo hagan. No lo hagan. La peste bubónica obviamente llega desde Europa, ¿sí? A Brasil llega fuerte desde Portugal, ¿no? Y hay 2 grandes focos, Río de Janeiro y San Pablo, y se empieza a expandir la enfermedad. ¿Sí? Intentaron hacer, cuarentenas de los barcos, intentaron contener la enfermedad, no pudieron. Y entonces a Osvaldo con 27 años le dicen, bueno, flaco, usted es médico, usted se especializó en el Instituto Pasteur, vamos, organíceme la lucha contra la peste. No me sale en portugués, pero me gustaría. No sabríamos cómo hacerlo. Vos sé, lo que hizo Osvaldo fue decir, bueno, apliquemos también la idea de los sueros. ¿Sí? Para que se den una idea, los sueros
para tratar la peste bubónica los había desarrollado Alexander Yersin, justamente el que describió el patógeno, la Yersinia. Claro. Un día tendríamos que hacer pestis, los nombres de los patógenos y que no es sus Boris descubridores. No es Boris Yeltsin. No. La peste, como hay un libro de la vida de Yersin que es espectacular. Peste y vida. No es peste y cólera. Pero anda por ahí. Si alguien lo sabe, por favor, díganmelo. Bueno, Yersin había hecho las primeras preparaciones exitosas de sueros para tratar la peste. ¿Sí? Lo que hace Osvaldo Cruz es decir, bueno, para el tratamiento de esta enfermedad necesitamos tener sueros. ¿Sí? 1899, Río de Janeiro. En 1897, un médico del Imperio Ruso, Valdemar Havkin. Qué buena pronunciación. Valdemar Havkin. Eso fue más desarrolló una vacuna para la peste. Y en 1900, o sea, 3 años después de que en el Imperio Ruso un tipo fabricara una vacuna para la peste y el suizo Yersin describiera cómo hacer los sueros, en la epidemia de Brasil, en Río de Janeiro, dijeron, che, la única para salir de la peste es fabricar sueros y vacunas. Tremendo. O sea, casi tiempos adaptados a su época de COVID. Entre que se crea la vacuna y se aplica. Es tremendo. O sea, imagínate, los avances, bueno, ahora vamos a hablar, pero se mandaban por carta, La información tardaba meses. Obvio. También me imagino que era una apuesta, ¿no? Decir, bueno, ya fue, estamos rejugados, vamos con esta vacuna que quizás me imagino que en 3 años, en esa época no estaba. Y además, pensemos cómo... Súper chequeada. Cómo La se Sputnik formaban estos 0. médicos, ¿no? Osvaldo Cruz se formó durante 3 años en el Instituto Pasteur. Seguramente en ese momento, en el Instituto Pasteur, tuvo chance de leer los trabajos de Yersin. Tuvo chance de leer los trabajos de Havkin. ¿Sí? Seguro. Y él vuelve con la información que obtuvo durante su formación. Y cuando en el gobierno le preguntan, che, loco, te tenés que hacer cargo de esto, el tipo dijo, bueno, acá hay que meter sueros y vacunas. El 25 de mayo de 1900, del año 1900... O sea, 90 años después de la primera junta. Exactamente. En la zona norte... ¿No es que decís primera junta y no decís primer junta? O sea, pensé en la primera junta cada vez. Me gusta que Caro haya vuelto porque yo no tuve padres separados. Entonces es como vivir la experiencia por primera vez. Perdón, volvemos. Estamos separados. El 25 de mayo del año 1900, en la zona norte de Río de Janeiro, se crea el Instituto Seroterapéutico Federal de Brasil con el objetivo de fabricar sueros y vacunas para tratar la peste bubónica. En Latinoamérica. ¿Sí? En principio en Brasil. Claro. ¿Sí? Muy poquitos meses después, el 23 de febrero de 1901, ¿sí?, en San Pablo se crea otro instituto, que es el Instituto Seroterápico del Estado de San Pablo, que hoy es el Instituto Butantan. ¡Mierda! El Butantan y el Fiocruz se crearon con unos pocos meses de diferencia y los dos se crearon para tratar la peste bubónica. Mierda, que estaba haciendo estragos. Que estaba haciendo estragos en Brasil. No sé si vamos a hablar del Butantan, pero bueno. No sé si tiene héroe del fin del mundo. Tiene un héroe del fin del mundo. Okay. Lo que pasa es que no es tan héroe. Está bien, listo. Y la dejas ahí. Llegamos a 1902. Cabe la aclaración de que fue efectivo la producción local de vacunas y de sueros, ¿sí? Y fue eficiente el control de la enfermedad en Río de Janeiro, ¿sí? En 1902 le dicen a Osvaldo, bueno, asumí la dirección del instituto. Ya está, el director sos vos. Con 27 años. 30. 30, no, es muchísimo igual. No, crisis de los 30. Sí. No, encima lo pienso en perspectiva histórica y digo, el nivel de pobreza que existía en ese momento, el nivel de precariedad y la falta de higiene
Digo, era como un agravante enorme para el periodo. Es decir, había una crisis, me imagino, sanitaria muy heavy. Decir, sí, me hago cargo de eso no es cuestión menor. Totalmente. ¿Sí? De hecho, justamente, no solo la peste bubónica era una de las enfermedades que hacía estragos, también la fiebre amarilla y también la viruela. Porque nosotros hablamos de la viruela, Jenner, siglo XVII, la primera vacuna. Pero la viruela seguía matando un montón de gente de hecho, a principios del siglo XX. Sí, hasta 1978. De hecho, en 1905 hubo un gran brote de viruela en Río de Janeiro y, ¿cómo se llamaba? Claro, y el mismo Oswaldo Cruz. Exactamente. ¿Es el que te estoy spoileando? No. Oswaldo Cruz impone la vacunación obligatoria. Ahí vamos ahora. En el estado, claro, y se prende fuego. Hubo muertos, rompieron todo. Ahí vamos. Claro, y él quedó olvidado por muchos años. Exactamente. Ahí sí spoileé. Ahí vamos. En 1903, Oswaldo Cruz era director de salud pública. 31 años. ¿Sí? ¿De Río o de Brasil? Nación? Ah. ¿Sí? Y ahí lo que dijo fue, bueno, tenemos que atacar estos tres problemas, ¿no? La peste más o menos la había atacado como director del instituto que hoy lleva su nombre, produciendo sueros y vacunas. La fiebre amarilla dijo... Ustedes no sé si se acuerdan de la columna del cubano, Carlos Juan Finlay. Eso les dijo él. No. Yo les pregunto a ustedes. Pero cuando hablamos de Cuba, hablamos de fiebre amarilla. Sí. Y hablamos de un experimento que hizo un yanqui en Cuba, poniendo soldados adentro de dos casitas, con mosquitos o sin mosquitos, para corroborar si la enfermedad de la fiebre amarilla estaba o no transmitida por mosquitos. ¿Sí? Ese experimento lo hizo este yankee Walter Reed en 1900. Claro. Desde 1880 que Carlos Juan Finlay venía diciendo que la fiebre amarilla se transmitía por mosquitos. Chico, se transmite por... Ya lo hice yo. 1880, Finlay dice que se transmite por mosquitos. Claro, 1900, si Walter no lo Reed decís en inglés, no lo tiene valor. prueba. En 1903, en Brasil, Oswaldo Cruz dice, tenemos que liberar las calles, fumigar, sacar las viviendas precarias, lo que decías Mili recién, ¿no? Hay que hacer un cambio radical en la sanidad de toda la población, en Río especialmente, para poder controlar la fiebre amarilla, ¿sí? Y lo que hacen es llevar adelante una política sanitaria muy agresiva, porque demolieron casas, abrieron calles, ensancharon calles, con el objetivo de generar condiciones de mejor sanidad, pero desplazaron poblaciones. El tema es darle una solución habitacional a esas personas. Un poco la discusión parecida a la que se ve en Casas de Fuego. Eso, con Massa en el norte, con ¿no? Sergio Tomás. Y como en ese momento también la viruela era un problema grave, lo que hace Oswaldo Cruz es convencer al presidente, Rodríguez Alves, de generar una ley de vacunación obligatoria. ¿Sí? Ya venían tirándole casas a las gentes y meten la vacunación obligatoria y ahí, como decía Carva, se armó. Dijeron, me van a meter el 5G, claro. no quiero. El 1G era en esa época. El 0, claro. Cuando estaba preparando esto pensé, en Ciencia del Fin del Mundo hablamos una bocha de la vacuna de la viruela. Sí. Y hablamos mucho de revueltas populares, ¿sí? Pero nunca hablamos de las dos cosas juntas, ¿no? Como decía Carva, en 1903 se genera esta ley de vacunación obligatoria en donde la gente se oponía, no se quería vacunar. Pusieron vacunación obligatoria, juntaron como 15.000 firmas en Río de Janeiro para que no se haga. La ley se aprueba igual el 31 de octubre, ¿sí? Y encima le pusieron a la ley, como le pusieron ciertas obligatoriedades, ¿sí? Por ejemplo, estar vacunado al ingreso escolar, ¿sí? Si querés meter a tu pibe en el colegio... Que realmente está bueno. 1903. Es espectacular. Un avanzado. Como la AUH, ponele. 1903. La cantidad de gente que salva una cosa así es impresionante. Para empleos,
¿sí? Si querías entrar a un trabajo o viajar, ¿sí? Incluso para casarte, para el matrimonio, tenías que tener la vacunación. Esas eran las distintas exigencias que imponía esta ley de vacunación. Se armó. Se pudrió todo. Revolta tu vacina. Sí. La revuelta de la vacuna, que así es como se la conoce, fue una revuelta popular en donde se alzaron un montón de barrios por distintas zonas de Río de Janeiro. Esa, perdón, era una de mis preguntas, como ¿cuáles fueron los sectores que principalmente se opusieron? Porque hablabas de que se hicieron Los como de una... siempre. No. Eso, porque digo, si hay una junta de firmas, si hablamos de comienzos del siglo XIX, el nivel de alfabetización era muy bajo, y cuando hablamos de alfabetización es que la gente ni siquiera sabe escribir su nombre, mucho menos firmar. Entonces me pregunto como... eso. Sí, lo que pasa es que la revuelta incluyó a todas las clases sociales, porque también venían de correr a las clases más pobres de sus viviendas y demolérselas, Sí. ¿sí? Para poder abrir las calles para combatir la fiebre amarilla. Eso es muy interesante. Entonces, si bien no había en ese momento vacuna de la fiebre amarilla, estamos recontra lejos de tener la vacuna de la fiebre amarilla, 47 años. para las otras vacunas que sí existían, viruela y peste bubónica, estaban en esta cuestión de la obligatoriedad de la vacunación. Y ahí tenemos se suma la cuestión, si querés, más sanitaria, que fue en contra de las poblaciones más pobres, y, como decías vos, la ley de vacunación, que era quizás más resistida por otros sectores sociales. La cuestión es que hubo una revuelta masiva en todos los barrios que atravesaba todas las clases sociales. Es muy loco igual eso porque a veces, digamos, no se encuentran las posiciones que uno cree que se deberían encontrar. Algo, una medida que es claramente positiva para la población, a veces por operación política, a veces por incomprensión, a veces por una cuestión histórica, son los mismos sectores populares que serían los más favorecidos con eso, pero también porque quizás hay un desfasaje entre las clases dirigentes y esa población, digamos, Sí. Que no está interpelándolas. Totalmente, y de hecho esa era en ese sentido un poco una pequeña moraleja Algo de esta vanguardismo, pequeña ¿no? sección. Quizás, ¿sí? inclusive. La represión policial de esa revuelta, que no fue un solo día, duró varios días, incluyó 945 arrestos, 30 muertos y 110 heridos. ¿Sí? Más 461 deportaciones a otro estado de Brasil. Todo esto pasó en Río de Janeiro. ¿Sí? Digamos, la moraleja es esa. Buenas intenciones, pero quizás con una mala lectura política o social, puede terminar muy mal. ¿Sí? Oswaldo Cruz, después de esto, dijo: no me alcanza con todo lo hecho en salud pública, vamos por una intendencia. En realidad, fue alcalde de un municipio de Río de Janeiro, el municipio de Petrópolis, en 1916, con 44 años, es electo alcalde de Petrópolis, pero se enfermó y se murió un año después. ¿Sabemos de qué murió? Con 45 años. No lo sé. Mirá. ¿Sí? Qué paradoja, que él que luchó Como tanto Massa que se contra las murió enfermedades. de Chagas. Por la época podría haber muerto de gripe española, quizás. No le digas gripe española. Ya sé que está mal dicho. La cuestión es que nuevamente nuestro héroe de esta vuelta combatió no solo en el terreno de la salud, ¿sí? Y de la investigación insuficiencia científica. renal. Nefritis tuvo. Mira. Una nefritis. No tuvo. Sino que también se metió en política, impulsó leyes que quizás por contexto, quizás por ejecución, tuvieron una resistencia muy fuerte en la sociedad de Río de Janeiro en ese momento, pero que no nos cabe la menor duda hoy, con el diario del lunes del siglo siguiente, vemos como completamente lógicas y acertadas. ¿no? Está bueno igual esto de que en la política no alcanza a saber Totalmente. la idea, sino que hay que saber ejecutarlo, hay que saber negociarlo. Es re interesante el caso, ¿eh? Totalmente. Es muy interesante. Y ahora voy a usar los pocos minutos que me quedan para hablar de la fundación
¿sí? De la fundación que lleva su nombre, la Fundación Fiocruz. Osvaldo Cruz. ¿Sí? En la página web de la fundación dice que promover la salud y el desarrollo social, generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, ser un agente de la ciudadanía. Esos son los conceptos que guían la actuación de la Fundación Osvaldo Cruz. Vinculada al Ministerio de Salud, la más destacada institución de ciencia y tecnología en salud de Latinoamérica. Así se autodenominan. Igual eso es muy brasilero también, de todo mundo. Estos somos los más. Para un poco. Sí. No sé si, pero bueno. Sí, igual ahora nosotros le pasamos el trapo, porque de cualquier cosa somos los mejores de toda la historia, de toda la humanidad, de todo. Absolutamente. Mirá cómo me até los cordones, la mejor atada de cordones de la historia de la humanidad. Bueno, en fin. ¿Qué hace la Fundación Osvaldo Cruz? ¿Sí? Hacen investigación, hacen producción de medicamentos, hacen producción de vacunas, hacen producción de reactivos de diagnóstico. ¿Sí? De hecho, dentro de la fundación hay distintos institutos. Por ejemplo, Biomanguinhos, el Instituto de Tecnología de Inmunobiológicos, ¿no? Que se encarga de todo lo que son los medicamentos biológicos y kits de diagnóstico y vacunas. ¿Sí? Fabrican vacuna triple bacteriana para Haemophilus influenza tipo B, fiebre amarilla, meningitis A y C, polio, triple viral. Todas esas vacunas las fabrican en un instituto estatal. Lo que es que no te gobierne un incestuoso, lo que es tener presupuesto. Sí, pero además, de nuevo, Igual quiero te está resaltar. faltando contar un poco también cuánto gasta, ¿no? Alguien Estás paga contando esto. solo una parte de la historia, Obviamente, me parece. Brasil es un país latinoamericano y el instituto siguió las lógicas que siguieron muchas instituciones estatales en Latinoamérica, ¿no? Durante las dictaduras fue complicado, se detuvo, se desfinanció. Por suerte, se consolidó muy fuertemente y en este siglo no hubo forma de financiarlo. ¿Sí? Hoy el Fiocruz y el Butantan son dos institutos referentes de salud pública en toda Latinoamérica y hoy no hay forma quisiera creer que no hay forma de cerrarlos. ¿Sí? Además de las vacunas que les dije recién, fabrican medicamentos biológicos, interferón alfa-2b, eritropoyetina, insulina, que son medicamentos que tienen una forma de producirse bastante cara, ¿sí? Y se hacen desde el Estado brasilero. ¿Sí? También tienen una división que es Farmanguinhos, que se encarga de los fármacos más tradicionales. Pensé ¿sí? que era para chicos. No. Para niños. Farmanguinhos, digamos, tiene una larguísima lista de productos que incluyen antimaláricos, antivirales, antirretrovirales, antiparkinsonianos, ansiolíticos, inmunosupresores, antiparasitarios, etcétera, ¿sí? Que son del 80% de las drogas que consume la humanidad. Son drogas que se llaman drogas de síntesis, no biológicos. Y además tienen una línea en desarrollo en fitoterápicos. Hablamos muchas veces de que Brasil tiene mucha riqueza de bioflora, ¿no? Bueno, exploran un montón de principios activos presentes en las plantas para tratar una cantidad de patologías enormes. Todavía no producen medicamentos en la línea de fitoterapia, pero sí investigan mucho. Y además hacen kits de diagnóstico para enfermedades de Chagas, para leishmaniasis, leptospirosis, infección por HIV, infecciones por el Mintos. Digo, de todo, ¿sí? Para que se den una idea, Farmanguinhos, la división farmacéutica de la Fiocruz, en el 2024 produjo 789 millones de unidades de medicamentos. ¿Sí? De las cuales 768 millones fueron para el Estado brasilero, 21 millones para otras instituciones privadas. ¿Sí? Y dentro de todo ese combo de medicamentos, los antirretrovirales, los medicamentos que se usan para tratar la infección por HIV, son los medicamentos que más producen. ¿Sí? Para cerrar la nota, digo, todo este contexto de producción de medicamentos, hablamos muchas veces de la producción pública de medicamentos acá en Argentina, ¿sí? Todo este contexto en nuestro vecino Brasil tiende a reforzar la idea de que no se trata de
peronismo, no se trata de kirchnerismo. También está Getúlio Vargas. Digo, ni tampoco se trata de el zurdaje, la ola zurda en América Latina con Lula, porque toda esta producción, todo este camino que desarrolló la Fiocruz, viene desde el 25 de mayo de 1900. ¿Sí? Como cierre, simplemente, y a raíz de los antirretrovirales, quería traer dos cositas más. ¿Sí? La primera es que el año pasado hubo una visita de la Fiocruz a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En donde están intentando generar vinculaciones justamente para aprovechar el conocimiento y la producción que se da en Fiocruz directamente desde la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Sí? Y en relación con la provincia de Buenos Aires y con los antirretrovirales, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos? Sí, que la cerraron. Que la cerraron ni bien asumieron. Tipo el 11 de diciembre. Sí. La cerraron con el decreto 7023. Sí, o sea, el 20 de diciembre fue ese Sí. decreto. Claro, esto viene el 23, es una locura. Sí. Bueno, esa agencia había financiado una línea de proyectos para la producción pública de medicamentos, entre ellos un proyecto que se llama Antirretrovirales Pediátricos, Investigación, Desarrollo y Producción. Mucho costo. ¿Cuál es el tema con los antirretrovirales? En nuestro país no hay antirretrovirales pediátricos, ¿sí? Es decir, para tratar a un recién nacido infectado por el virus de HIV, lo que había que hacer era comprar la pastillita o adquirir la pastilla de adultos, cortarla en 4 partes, claro, según según el peso del que es muy del difícil. niño a Ahí la tratar. dosificación es un desastre. Es un desastre. De hecho, había problemas por la adherencia al tratamiento, porque era muy difícil que se adhirieran al tratamiento. No existía ninguna formulación, ningún jarabe, así como quienes tienen hijes saben que el jarabe de ibuprofeno, el Ibupirac, perdón, dije la marca. No, nos van a cancelar. Tiene gusto. Después lo que te queda en el dedo lo chupás. Claro, y vos podés medir muy, muy fácil, bueno, le doy 2 mililitros, 4 mililitros, según el peso del niño o niña a tratar. Lo mismo para niños infectados con HIV no existía, ¿sí? Este proyecto lo que se propuso es hacer jarabes para pediátricos, ¿sí? Para pacientes pediátricos de antirretrovirales. Y ese proyecto fue financiado por el Estado para ser desarrollado en el Instituto Biológico Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires, y se llegó a fabricar un primer lote de antirretrovirales pediátricos para cubrir una necesidad muy particular de la provincia desde la producción pública de medicamentos. Así que con eso terminamos, para resaltar una vez más la importancia de por qué tener instituciones como la Fiocruz en Río de Janeiro. Vamos todavía. Gran tercera entrega de Los Héroes del Fin del Mundo. ¿Con qué canción nos vamos acá? Buscar canciones de Río es un desafío gigante, porque Sí. o sea, hay millones mucho. y están todas buenas. Pero me encontré con una de Gilberto Gil, que no es carioca, es baiano, pero que estuvo preso durante la dictadura en Río de Janeiro. Vale. Y que cuando salió compuso esta canción que se llama Aquele Abrazo. Aquele Abrazo. Ah, sí. Y que yo pensaba, loco, te metió en cana la dictadura, estás ahí saliendo, qué sé yo, pero Río de Janeiro y su alegría le ganan a todo, y hizo esta pedazo de canción espectacular. Así que nos vamos con eso. Vamos. O Rio de Janeiro continua sendo